tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta actualización de noticias en Hablemos Temprano de Noticias Telemedellín. Ahí lo veíamos, Andrea, hoy con un panorama preocupante en materia de afectaciones por lluvias en la ciudad de Medellín, en el corregimiento de Altavista. Ya habíamos tenido una situación similar durante el fin de semana en el corregimiento de San Antonio de Prado, y esto ha afectado, sin lugar a dudas, no solamente a Medellín, sino también a otros municipios del departamento de Antioquia, y por eso tenemos hoy como invitado al secretario de Infraestructura Física del departamento, Horacio Gallón. Secretario, muy buenos días y bienvenido a Hablemos Temprano de Noticias Telemedellín. Muchas gracias, Andrés. Andrea, un saludo muy especial a todos los televidentes de Hablemos Temprano. Ha sido difícil esta temporada de lluvias, ¿no? Sobre todo estas últimas 2 semanas, estos últimos 10 días, en cuanto a atención, en materia de atención y todo lo que ustedes han tenido que movilizar, sobre todo para garantizar la movilidad hacia esos municipios, hacia esas cabeceras municipales y también hacia las vías secundarias y terciarias. Así es, todo un reto en algunas de sus regiones del departamento, el suroeste, el oriente, lejano, y aquí en el sur del Valle de Aburrá y en parte del occidente. Por ejemplo, ayer tuvimos 4 deslizamientos inmensos en el municipio de Ansá, donde hoy pues venimos ayudando a la alcaldía en esas vías terciarias. En la noche del domingo cayeron una cantidad de agua impresionante en el corregimiento San Antonio de Prado, donde tuvimos 4 deslizamientos inmensos. Teníamos maquinaria todo el día, desde Heliconia y Armenia, y otra desde el San Antonio de Prado de Medellín, y logramos dar paso apenas a las 10 de la noche. Y hacia esos 2 municipios, sí, o sea, ya hay vía hacia allá. Ya hay vía, hay un paso provisional donde hoy continuamos sacando toda esa cantidad de material que se fue a la calzada. La ventaja es que desde la gobernación hemos previsto tener maquinaria amarilla en cada una de las subregiones, un contrato importante y unos contratos de mantenimiento en las subregiones. Hace un año nos tocó algo parecido con un invierno y gracias a Dios pasamos de tener 14 o 15 kits de maquinaria amarilla a 90 en algunos momentos debido a la cantidad de lluvias. Estamos previendo algo parecido para este año y por eso nos preparamos con esos convenios y contratos con Rentan, que es una filial de la Gobernación de Antioquia. Secretario, después de ese incidente que nos comenta lograron superar en las últimas horas, ¿tiene reporte de normalidad en las demás vías del departamento? Sí, hoy solamente tenemos una dificultad y es en el corregimiento Puerto Venus, donde el río Samaná creció hace aproximadamente 15 días, se nos llevó la banca. Llevamos maquinaria con el DAGRAN para este sector y una creciente de hace 3 días se llevó todo el trabajo que habíamos elaborado. Entonces, continuamos con la misma maquinaria, llevamos y estamos reforzando para tratar de tener la banca, porque el río Samaná se llevó la banca que nos comunica con el corregimiento Puerto Venus, que es de Nariño, Antioquia, y a otros 2 corregimientos del departamento de Caldas. Y además es peligroso. Ayer tuvimos la oportunidad de observar esas imágenes, sí, de esa pérdida de la banca. Prácticamente quedó una calzada, pero por debajo sostenida prácticamente por nada. Así es, y no tenemos cómo ampliar la vía contra la montaña porque hay un talud impresionante. Lo que tenemos que hacer es conformar la calzada con el mismo material de la quebrada, del río. Es decir, paciencia para las personas que habitan allá en Puerto Venus. Sí, así es, un poquito de paciencia. Hemos venido, en la medida que va bajando el caudal del río, habilitando la vía por la misma quebrada. Hemos ampliado ese río para que podamos pasar con algunos vehículos y tener la transitabilidad, al menos llevar los alimentos a los corregimientos que hoy están afectados. Secretario, ¿usted siente que este invierno ha sido más fuerte, ha traído más emergencias que los que les ha tocado enfrentar a ustedes? El invierno del año anterior fue mucho más constante, pero no con la cantidad de lluvias que han caído en un solo momento. Lo de ayer de San Antonio de Prado fue una cosa impresionante. Es que son 7 kilómetros que hay de San Antonio al Alto del Choscal y tuvimos 4 deslizamientos inmensos en esos 7 kilómetros. Es decir, hay algunos sectores donde nos da dificultad porque ha caído demasiada agua en una sola noche. Lo mismo pasó la semana pasada en el municipio de Jardín, donde tuvimos 3 días la vía tapada, maquinaria llevamos desde el primer momento y fue tanto el deslizamiento y la cantidad de tierra, más de 10.000 metros cúbicos, que nos demoró 3 días para poder habilitar el paso. ¿Sobre qué vías tienen ustedes de pronto levantada alguna alerta o por lo menos una inspección constante
de acuerdo a las lluvias, a las precipitaciones que son muchas por estos días y que podrían generar problemas o dificultades en la movilidad? Nosotros con este tiempo tenemos que mantener maquinaria permanente en la vía de Concordia al municipio de Betulia a Urrao, la USA Caicedo, Urrao, en la vía de Remolino, Hispania, Andes, Jardín, Río Sucio. Caen muchas rocas permanentemente en la medida que van incrementando las lluvias. En Nariño, la vía de Sonsón Nariño y Sonsón Argelia, hemos tenido un aumento impresionante de las lluvias. Hemos tenido pérdidas de bancas en el acceso a San Luis, de la autopista al municipio de San Luis, y en el Urabá, en el municipio de San Pedro de Urabá, 2 pérdidas de banca en este sector. Ahí en ese tramo de San Luis es constante, ¿no? Es Siempre. constante, hay unas lluvias muy fuertes en ese sector, en la que le corresponde a San Luis y en lo que le corresponde a San Francisco. Entonces, la semana pasada habíamos hecho un trabajo en San Luis con el equipo de mantenimiento, pero tuvimos una pérdida de banca en otro sector debido al incremento de las lluvias. Bueno, secretario, ya nos adentraremos más adelante tal vez en esos asuntos de las lluvias, pero quisiera que comencemos a hablar de esos grandes proyectos de infraestructura, los que determinan el desarrollo de nuestro departamento. Antes de comenzar a conversar aquí al aire, comentábamos que ha sido un trabajo difícil, una labor casi que titánica, teniendo al gobierno nacional en las condiciones en las que estamos. El desencuentro, digamos, más reciente entre el gobernador Andrés Julián Rendón y el presidente Gustavo Petro fue por cuenta de Puerto Antioquia. ¿Cómo va este gran proyecto? ¿Cuáles son los reclamos que tiene el presidente de la República y qué le responde la gobernación de Antioquia? Sí, nosotros creemos que las divergencias en ese tema son más políticas y de ideología, porque quien da la licencia ambiental es la ANLA. Quien evalúa que el trabajo se viene haciendo bien es Corpo Urabá, que son entes del orden nacional, no del orden departamental, y ellos dieron la vía para que se pueda construir Puerto Antioquia. Ya llegaron las primeras 3 grúas a Puerto Antioquia. Nosotros creemos que finalizando mayo, iniciando junio, ya empiezan a llegar los buques para ingresar las importaciones y sacar nuestras exportaciones, el café, el banano. Ya es una realidad. Yo pienso que, como lo dijo nuestro señor gobernador, muchas veces al presidente y a su equipo, alguna parte del equipo, le choca que Antioquia le vaya bien. Nosotros estamos felices con Puerto Antioquia, es el puerto más cercano a las ciudades más importantes del país, es decir, va a tener la capacidad y la posibilidad de tener copada todos los negocios internacionales de este centro del país. Recuerden que por los puertos del Mar Caribe pasa el 80% de los negocios internacionales de Colombia, y nosotros vamos a hacer el puerto del Mar Caribe más cercano a Medellín, a Bogotá, a Cali, a Manizales, a Pereira. Entonces eso nos va a tener una posibilidad de mejorar la competitividad. Y para eso tenemos que complementarlo con el túnel del Toyo. Recuerden que el presidente del año 2022-2023 decía que él no le iba a invertir más en el tema de las vías. Por eso nuestro gobernador el 1 de enero del 2024 en la posesión le pidió al gobierno nacional que nos entregara el Toyo, ya que él no le iba a hacer inversiones. Ya nos entregó un primer tramo, estamos pendientes de firmar el convenio del segundo tramo donde nos ceden esa contratación. Aquí entre la gobernación y el distrito de Medellín tienen que hacer unas inversiones aproximadamente de 650.000 millones de pesos, pero como lo han dicho nuestro gobernador Andrés Julián y nuestro alcalde Federico Gutiérrez, entre los dos vamos a sacar adelante esa obra que va a ser fundamental, no solamente para Antioquia, sino para más de 9 departamentos de Colombia. Secretario, usted mencionaba ahí las ciudades o las regiones que van a quedar cercanas al Puerto Antioquia, a Puerto Antioquia en Urabá. Entre Cundinamarca y el eje cafetero mueven el 70% del PIB, del PIB colombiano. Y lo van a tener muchísimo más cerca. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, la distancia entre Bogotá, el puerto Antioquia, en el comparativo con un puerto, por ejemplo, como el de la costa atlántica en Cartagena, es casi a la mitad, se reduce ese desplazamiento de los vehículos. Yo quisiera que habláramos de esas bondades, de esos beneficios, por ejemplo, que van a tener los transportadores. Características en cuanto a qué
tipo de buques van a poder atracar allí en Puerto Antioquia, pero también las características para los transportadores que movilizan toda esa carga por las vías del país. Lo primero es que al estar más cerca a las ciudades donde se mueve la industria colombiana, Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Manizales, entonces se va a disminuir los costos de logística y de transporte que pesan mucho en el valor de las mercancías. El combustible, por ejemplo. Exacto. Eso, entonces vamos a disminuir entre un 30 y un 50% en longitud de transporte. Eso va a bajar bastante en los precios, favoreciendo a los exportadores y favoreciendo a los importadores y especialmente a los colombianos. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros vamos a tener un puerto que, como está en fondeo, hay 4 kilómetros más allá de la costa, pueden llegar buques post-Panamá, o sea, de los más grandes, entre 18 y 20.000 contenedores vamos a tener ahí. Eso es fundamental porque no nos quedamos con un puerto chiquito, sino que estamos a nivel de los puertos que se están construyendo en Perú, que es un puerto demasiado grande, los que inclusive mucho más, van a llegar puertos buques más grandes que los que están recibiendo Panamá, Buenaventura, Panamá. Vamos a tener una posibilidad de que esos buques que vengan de Asia, que vengan de la costa este de Estados Unidos, de Europa, lleguen con más facilidad a nuestros puertos que inclusive a los otros puertos del Pacífico, que hoy tienen una dificultad por pasar por el canal de Panamá. Entonces, la verdad es una ventaja inmensa tener en el Mar Caribe un puerto cercano, un puerto con la capacidad de Puerto Antioquia, que hoy puede transportar 7 millones de toneladas al año, es decir, casi el 7-8% de la carga que se transporta por los puertos del Mar Caribe. Adicionalmente, el Golfo de Morrosquillo está ahí muy cerca del Canal de Panamá. Así es un paso casi que obligado. Y lo otro, esto, Andrés y Andrea, es una facilidad y es una bondad para nuestros caficultores, un departamento cafetero como es el departamento de Antioquia, para nuestros bananeros que van a tener casi que con esa industria copa las exportaciones y podemos traer muchos productos a mejor precio hacia nuestro país. Secretario, y generación de empleo gracias a Puerto Antioquia, también otro punto importantísimo. En esta construcción tenían alrededor de 5.000 personas contratadas de manera directa. Van terminando hoy, en el momento hay alrededor de 2.000, pero cuando el puerto esté funcionando vamos a tener alrededor de 4.000 personas en las empresas ligadas al puerto de manera directa y alrededor de 12.000 de manera indirecta. Es que la logística se va a crecer demasiado. Nosotros vamos a tener desde el distrito de Medellín hacia el Urabá antioqueño, todos esos municipios, en la medida que vayan mejorando sus POT, sus planes básicos de ordenamiento territorial, donde quepan las industrias, allí se van a sentar, entonces van a mejorar los ingresos. Eso es lo que pasa con el puerto de Buenaventura, que los municipios que van desde Cali hasta Buenaventura son los que más se benefician porque es donde está la logística, donde está la agroindustria, donde está el gran procesamiento de todos estos productos. Bueno, esto de pronto no le toque mucho a usted, pero me imagino que lo han discutido, y es cómo garantizar que en esa zona de influencia, de injerencia de Puerto Antioquia, que es el Urabá, usted lo ha mencionado, y no pase algo similar como lo que pasó con Buenaventura, que eso no se vuelva un caldo de cultivo allá. Sí, yo pienso que los antioqueños somos más organizados. Buenaventura creció muy al garete. Aquí desde ya los mismos directivos del Puerto Antioquia, los mismos dueños, vienen colocando sus normas, las alcaldías, y nosotros desde la gobernación venimos acompañando a Puerto Antioquia, estamos ayudando en un tema predial para mejorar un tema vial. Hay que hacer una variante de Nueva Colonia para que todos los vehículos de carga pesada no estén pasando por el corregimiento. Además de eso, con el Invías, con el distrito de Turbo y con Puerto Antioquia, desde la gobernación venimos liderando para hacer una variante desde Río Grande hasta Nueva Colonia, que son alrededor de 9 kilómetros, para que tengamos la organización del transporte que esté alejada del casco urbano del corregimiento de Nueva Colonia. Eso nos va a ayudar.
para que tengamos temas mucho más privados, que el acceso sea muy restringido, que tengamos seguridad. Puerto Antioquia, la verdad, está creciendo aprendiendo ¿de qué? De las bondades que tiene el puerto de Cartagena y el de Santa Marta, que son demasiado organizados, que dan rentabilidad, y para no tener los vicios que se tienen hoy en Buenaventura. Entonces, cuando uno tiene esos referentes, uno va escogiendo los mejores, y eso es lo que viene haciendo Puerto Antioquia. Secretario, una última pregunta. Sí, señor. ¿Qué le falta al Toyo, al túnel? El túnel del Toyo, la parte que empezó el distrito de Medellín y la gobernación de Antioquia en el año 2017, está en un 97.5%, falta 2.5%. Nosotros creemos que terminamos entre junio y julio para que empiecen a colocar los equipos electromecánicos. La primera parte que nos cedió al distrito y a la gobernación, el Invías, que la tiene una firma que es el Cóndor, que empieza en Santa Fe de Antioquia, hoy va en la parte que nos entregó en un alrededor de un 67%. Esa se debe terminar en el segundo semestre del 2026, o sea, el próximo año. Si nos entregan este mes ya el mes de mayo, nos entregan la parte que tiene la firma HH, que Invías nos entregue ese último tramo para que el distrito de Medellín y la gobernación quedemos a cargo de todo. Nosotros debemos terminar el último semestre del 2026 o en el primer trimestre del 2027 para que demos funcionalidad y podamos tener esa vía hacia el Urabá en buenas condiciones, que nos vamos de Medellín hacia Turbo en 4 horas, que eso es lo que venimos anhelando. Recuerden que hace 2 años nos demorábamos 12 horas y hace 8 años, 10 años nos demorábamos 16 horas para ir de Medellín a Turbo. O sea, hemos venido mejorando bastante. Hoy nos estamos demorando 5 horas, 5 horas y media, porque desde Santa Fe hasta Cañargordas estamos por el tramo antiguo, pero eso va a ser una bondad inmensa para mejorar la seguridad vial, para mejorar el transporte, la competitividad de todo este departamento y de 9 departamentos del país. Es que cuando el presidente habla es que están invirtiendo los recursos para Antioquia, no, todo el suroccidente. Mire, él que habla tanto del Chocó, ¿quién es el más beneficiado con Puerto Antioquia? El Chocó, con sus exportaciones que van hacia la costa este y la costa y a Europa. Venga, yo les digo algo, es que el presidente no ha entendido que nuestros grandes socios comerciales están en Estados Unidos y en Europa. Para allá sacamos el 80% de las exportaciones colombianas. Para el Asia, que lo sacamos por Buenaventura, o para esos otros sectores del cordón oriental, solamente va el 20%. Entonces nosotros tenemos que afianzar nuestro comercio exterior hacia Estados Unidos y hacia Europa, y eso nos lo va a brindar Puerto Antioquia. Secretario, para no dejarlo ir sin hacer un balance breve de cómo va, uno de los objetivos principales de su secretaría es la pavimentación, que es un asunto que toca con todas las subregiones. Andrea, nosotros ayer la Honorable Asamblea Departamental nos aprobó un proyecto de ordenanza de vigencias futuras por 882.000 millones de pesos, donde vamos a llevar por el mecanismo de estabilización. Con eso llevamos 588 kilómetros de los 700 que tenemos en el plan de desarrollo por ese mecanismo. En junio, julio, la gobernación debe colocar otros recursos para contratar ahí sí los 700. Vamos a arrancar con esos 588 kilómetros, la vía Sopetrán-Belmira, la vía Pueblo Rico-Andes, la vía Valparaíso-Tames y la vía El Peñol-San Vicente. Es decir, una gran cantidad de vías que hoy están en afirmado van a estar con el mecanismo de estabilización en un pavimento importante. Nosotros por APP estamos haciendo una gran apuesta. Hoy tenemos 2 estructuraciones de APP, una que va del Santuario, que pasa por el Peñol, Guatapé, Alejandría, San Roque y va a Providencia, para unir el oriente con el nordeste, una gran troncal, y nos sirve para quitar esos trancones que tenemos normalmente en los embalses. Y otra APP que estamos en estructuración, que debemos de sacar en noviembre, diciembre a licitación, es una vía que vamos de La Ceja a La Pintada, para unir ese oriente con el suroeste. Y ahí, si yo vengo, por ejemplo, de Andes, de mi pueblo, y voy al aeropuerto, pues yo por allá voy a estar en hora y media en el aeropuerto José María Córdoba. Eso es una gran bondad. Además de eso, una empresa particular, una empresa privada, nos acaba de presentar una APP que va desde el Alto Dolores, en Maceo, hasta Puerto Nare. Y ahí nos vamos a disminuir 40 kilómetros para cuando vamos a la Ruta del Sol, que nos comunica con el centro del país, con Bogotá, y que nos lleva para la costa atlántica.
Ayer nos dieron otra buena noticia, es que nos presentaron otra APP de una vía que viene desde Las Palmas y nos lleva hasta La Ceja y El Retiro. Entonces nos vamos a disminuir un tráfico importante y vamos a tener esa comunicación de los embalses. Aquí lo que tiene el gobernador es que nos gusta trabajar mucho con el sector privado. Esa alianza público-privada es fundamental y a eso le estamos nosotros trabajando fuertemente. Y la Cámara Colombiana de Infraestructura también nos está presentando una APP que viene del municipio de Caldas en la vereda La Miel hasta el Alto del Retiro. Vamos a tener una gran conexión porque lo que busca el señor gobernador es con todas estas pavimentaciones tener un anillo alrededor del área metropolitana para que disminuir congestión y a disminuir problemas ambientales. Entonces que todas las los vehículos que vengan del suroeste y vayan para el oriente no tengan que entrar al área metropolitana. Los que vengan del nordeste y vayan para el occidente no tengan que venir al área metropolitana porque vamos a pavimentar desde San Pedro de los Milagros a San Jerónimo para unir con el occidente. Y así vamos haciendo un gran anillo para poder mejorar la competitividad, que no haya ningún municipio del departamento de Antioquia a más de 50 kilómetros de vía pavimentada de cuarta generación, que es la que nos da realmente la competitividad. Interconexión, competitividad para el departamento de Antioquia, más vías. Secretario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Andrés, y una última cosita, y felices porque hemos venido atendiendo, a pesar del invierno, tenemos la capacidad para ir a dar transitabilidad de manera inmediata en cada una de las dificultades. Y el túnel de Oriente, que ven cómo va el intercambio de José María Córdoba, ya en junio, la glorieta ya casi lista, va a quedar listo para cuando tengamos la feria aeronáutica, o sea, para finales del mes de junio o la primera semana de julio, pero ya empezamos a hacer también los viaductos. Ustedes ven viniendo, antes de llegar al túnel del Oriente hacia la ciudad de Medellín, que ya empezamos a colocar esos viaductos para que tengamos la doble calzada del túnel de Oriente. Que incluso se han entregado obras antes del tiempo planeado. Le digo para hablar de todo. No, maravilloso. Así es. Secretario, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Secretario, un gusto haberlo tenido aquí en Hablemos Temprano. Lo esperamos para que nos vuelva a contar esos avances de esas obras de infraestructura tan importantes para nuestro departamento. Son las 8 de la mañana, 31 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con actualización informativa.